Bueno, vamos a continuar. Como les decía, el otro componente que tenemos del petróleo es el agua. De los hidrocarburos, perdón, no de petróleo. Era petróleo, gas y agua. Entonces, vamos a ver lo que es el agua. Vieron que cuando nosotros hablamos hemos colocado que son procesos de aguas, es decir, lo coloqué con ese porque tenemos distintos tipos de agua. Entonces, es importante que sepamos cuáles son y en qué se usa cada uno de ellas. El agua de formación, el agua que nosotros tenemos en los yacimientos, es un agua de alta concentración salina. Entonces, ustedes van a encontrar en la bibliografía, es decir, en todo lo que sean los portales de petróleo, que la llaman salmuera, agua de producción, agua de purga. Esa es la forma que tiene. Entonces, es distinto el agua que nosotros tenemos en los yacimientos, que es el agua de formación, a lo que es el agua que, por ejemplo, la que nosotros tomamos en nuestras viviendas, es decir, que es la captación del río Limay, que es un agua dulce. ¿Por qué? Pues tiene menos sales, tiene una serie de contaminantes que directamente el petróleo, el agua de formación la tiene y el agua esta no. Por el otro lado vamos a tener, por ejemplo, volviendo de nuevo a las situaciones de áreas alejadas, a zonas de chacra que no tienen agua corriente, sino que tienen agua de pozo. Esa agua de pozo que nosotros tenemos tiene determinadas características. Mucho más estable en temperatura, mucho más estable en otras circunstancias, poco materia orgánica, pero por el otro lado tiene características de que presencia de otras sales que no la tiene el agua dulce. Con respecto a lo que son las sales minerales, puede estar presente, ¿no?, en los crudos de varias formas. En gotas dispersas, emulsificadas, esto es una cosa que es muy característica cuando uno habla cuando veamos petróleo y cómo lo deshidratamos, es porque el petróleo viene con gotas de agua ocluida dentro de esa masa de petróleo. Entonces tenemos que deshidratarlo. Y esa agua se llama agua emulsificada. Es un agua que viene, ustedes van a encontrar también otra que es, creo que lo vieron ya cuando ustedes cursaron geología, el agua con nata, o sea que es el agua originaria, el agua que quedó ocluida dentro de lo que son las formaciones durante muchísimo tiempo. Y luego tenemos el agua de inyección. El agua de inyección es un agua que es la que nosotros separamos del petróleo y luego le enviamos a la formación nuevamente con determinadas condiciones para que no produzcan contaminantes o incompatibilidades. Hay sales que se encuentran como cristales. Por ejemplo, en el petróleo se encontró más de una vez cristales de cloruro de sodio, cristales de otras sales que directamente se encuentran y que en un momento determinado es un cristal madre que empieza a producir los problemas de incrustación. Y después compuestos insolubles. Los compuestos insolubles son compuestos que, por más que nosotros tratemos de filtrarlo y todo lo demás, se encuentran que no se disuelven. Esos compuestos insolubles pueden ser areniscas, sílice, toda una serie de compuestos que prácticamente quedan insolubles dentro de lo que es la masa de los fluidos de agua. Por el otro lado, las concentraciones de sales dependen mucho de los ambientes deposicionales. No es lo mismo cuando hablamos de los orígenes, la génesis del petróleo, no es lo mismo cuando se formó, es decir, en las convulsiones volcánicas que teníamos, es decir, en un momento determinado se produjo un depósito de materias orgánicas que poco a poco fueron sepultadas por toneladas de
del residuo, de tierra, ¿no? Es decir, ¿y qué es lo que pasa? Que esa materia orgánica puede venir de dos procesos. Puede venir de lo que eran los océanos, o sea, de alta concentración salina, de alta materia orgánica, o deposicionales que pueden haber sido producto de zonas lacustres o ríos que tenía agua dulce y con la materia orgánica también, de otros orígenes, pero tenían materia orgánica. Entonces depende mucho del origen de esos crudos, cómo están compuestos, la cantidad de sales que van a tener. En el caso más común de todas las sales va a ser el cloruro de sodio. Y tenemos yacimientos que directamente tienen altísimo valor de cloruros, y hay otros que son de orígenes lacustres que prácticamente tienen menor concentración de sales, ¿no? Especialmente cloruro de sodio. De los iones que vamos a ver dentro de lo que viene en los compuestos del agua, los más problemáticos, por el sentido de que estamos hablando ahora sobre problemas de corrosión, va a ser el calcio, el magnesio, el bario, el estroncio, los compuestos de hierro. Son compuestos que vienen en la concentración del agua y que nos producen distintos tipos de procesos de corrosión. Vamos a ver que un cristal de cloruro de sodio produce el inicio de un proceso de incrustación, pero el hecho de que tengan calcio o magnesio pueden llegar a ocasionarme productos de reacción con los sulfatos para formar sulfato de calcio, sulfato de bario, que producen incrustaciones a distintas temperaturas y a distintas presiones. Entonces eso nos ocasiona bastante daños en todo lo que son las instalaciones y equipos. Y por el otro lado vamos a tener también que en el agua llegan distintos tipos de compuestos, que son el sulfídrico, el dióxido de carbono y la presencia de oxígeno. Acá ustedes van a preguntar cómo. Si yo no tengo oxígeno en el petróleo, ¿cómo lo voy a tener como gas disuelto en el agua? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. El oxígeno, nosotros vimos, dentro de los compuestos de hidrocarburo, del petróleo, que teníamos compuestos de oxígeno. Pero cuando yo analizo el agua, que la separo, vamos a ver que ya en los procesos de separación tengo equipos que directamente no son totalmente herméticos. Entonces, nuestra atmósfera está compuesta mayormente de oxígeno. Entonces, si yo en un momento determinado tengo una válvula, una bomba o un equipo que no está totalmente inertizado, es factible que entre aire y eso me incorpore el oxígeno. O sea que cuando yo tengo ya el agua en o los compuestos de hidrocarburos en superficie, es muy factible que en un momento determinado tenga oxígeno libre, pero no que venga del petróleo, de la formación, sino que va a ser incorporado como aire que directamente entró y eso es el oxígeno libre. Por el otro lado, vamos a ver que depende mucho del comportamiento que yo voy a tener de la composición de gas y líquido. Vamos a tener distintos comportamientos dentro de lo que son las cañerías. Hagan de cuenta que esto es una cañería que es bifásico, ¿no? Voy a tener compuestos de gas y compuestos de líquido. Entonces, acá voy a tener, estos comportamientos son analizados, ¿por qué? Por el hecho de que esto me produce determinadas situaciones, que cuando veamos la parte de fluidodinámica, que me producen distintos tipos de comportamiento en situaciones, en las líneas, que pueden llegar a producirse en un momento determinado roturas por distintos tipos de comportamiento de estos fluidos. Si el gas viene en pequeños porcentajes, o sea que va a estar como sería en burbujas, voy a tener un tipo de comportamiento del líquido en la mayor masa con burbujas de gas. Pero tengo el tipo plug, el tipo tapón, en el cual tengo una cantidad significativa de gas y ese gas
se comporta como si fueran burbujas muy grandes. Esto, en el comportamiento del líquido, me va a producir determinados ruidos en la cañería, pero cuando yo tengo una acometida, es decir, un ascenso o un descenso, me cambian las velocidades del líquido, me cambian las velocidades del gas y tengo algún tipo de taponamiento. Luego tengo las estratificadas, es decir, en el cual el gas y el líquido, es decir, tienen una velocidad similar y por el otro lado tienen un comportamiento similar, como si fuera una capa superior, que es lógica porque por densidad el gas va a estar arriba, y el líquido, y es un comportamiento estratificado. Y depende ahora que empieza a cambiar las velocidades. El gas empieza a ir a una velocidad mucho mayor que el líquido, porque tiene características viscosas, porque el líquido tiene determinadas situaciones de carga, de sólido, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo tengo una velocidad mayor del gas, voy a tener un proceso de comportamiento ondulante, o sea que son pequeñas olas, un tipo marea, es decir, que va elevando, es decir, la velocidad del gas es tan grande que eleva, es decir, marea ya directamente olas muy grandes. Y después tengo al revés, es una masa total de gas con pequeñas cantidades de líquido, del tipo rocío. Esto es lo que nosotros tenemos en nuestros sprays domiciliarios, en todo lo demás, es una gran masa de gas con pequeñas burbujas de líquido que pueden llegar a ser un inhibidor, puede llegar a ser un perfume, puede llegar a ser, y que tienen el tipo rocío. Y el anular, que es cuando el líquido y el gas va por medio del comportamiento de toda la masa de líquido. O sea que por el medio va el gas y rodeado por la pared. Es mucho más difícil. Esto prácticamente, el tipo de procesos anular se logra a determinadas velocidades con determinados productos y generalmente es para ensayos de laboratorio para ver el comportamiento en distintos tipos de procesos de cañerías con respecto a lo que es el estudio metalográfico. Bueno, hasta acá hemos visto todo lo que es la parte de los tres componentes fundamentales que tienen los hidrocarburos. Petróleo, gas y agua. Ahora vamos a entrar a ver lo que es un circuito de explotación de un yacimiento, cómo desde el momento de la extracción del pozo, cómo separo las distintas fases y qué es lo que voy a hacer. Esto es para que nos tengamos una idea de que hablemos el mismo idioma. Entonces, acá están siguiendo todos la imagen de lo que es un equipo de bombeo para poder hacer la extracción de petróleo. Esta extracción de petróleo hace que en un momento determinado voy a tener, este es el equipo, un AIB, o sea que es un aparato individual de bombeo, que mueve toda una serie de varillas que van y vienen con ese movimiento reciprocante para que esta parte gruesa que tengo acá es una bomba. Entonces, cuando sube, hay una parte interna de la bomba que empuja el gas hacia arriba. Cuando sube, produce una succión la bomba y se llena. Estas serían las capas productivas de petróleo. Entonces, la bomba se coloca acá. Cuando en la cabeza del equipo, este equipo asciende, esta bomba produce succión, se llena de petróleo y cuando desciende, empuja y por esta línea que va de una cañería hueca, va todo lo que es la parte de petróleo. Entonces, vuelvo a repetir, esto es un equipo en el cual estoy haciendo extracción de petróleo. Esta bomba es la que me succiona el petróleo, viene por acá y lo saco justamente en esta línea y va a llegar hasta lo que sería un pozo. Muy bien. Entonces, acá tengo las capas de petróleo, acá tengo tierra o formación y estas serían las capas productivas de petróleo.
Por acá viene el petróleo y va primero a una batería, ¿no? Es decir, esto es un manifold, o sea, un colector. Fíjense que acá yo tengo un pozo, pero el colector pueden llegar a venir 25 pozos. Acá voy a tener otro pozo que viene en la segunda línea, acá va a venir un tercero, acá va a venir un cuarto, etcétera, etcétera. Entonces se acumula la producción de todos estos pozos que van a un separador. ¿El separador qué es? Es un equipo vertical que tiene una determinada presión interna. Entonces, ahí después vamos a ver separadores verticales, horizontales, cilíndricos, bla, bla. Pero quiero el concepto nada más en este momento. Este separador aprovecha las propiedades físicas de densidad y viscosidad para poder hacer la separación. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto dijimos que colectaba el petróleo. Por acá viene y entra a este separador. Este separador tiene una determinada placa interna, todo lo demás, pero lo más importante de todo es que por densidad separa. Como nosotros dijimos que acá el petróleo venía, o el hidrocarburo, venían los tres componentes, petróleo, gas y agua, cuando entra este separador, por densidad, separa. En la parte inferior cae todo lo que es la parte del líquido, o sea que va a entrar el petróleo y el agua. Y por la parte superior, que acá no está marcado por supuesto, sale todo lo que es el gas. Entonces, el primer equipo que nosotros nos vamos a encontrar después del manifold o colector es el hecho de que este equipo lo que hace es separarme gas por un lado y líquidos por el otro. Entonces va a entrar a lo que sería un equipo que se encuentra en el yacimiento que se llaman baterías. ¿Qué es lo que hace eso? Colecta todos los pozos que están en esa batería, que pueden llegar a ser 20, 30, 50, y se unen todos en una batería. ¿Esto para qué es? Para el hecho de que al colectar se ahorra muchísimo, sale mucho más barato por el hecho de que de esa batería colecta y bajamos muchísimo el costo de cañería. Pues si yo tuviera que cada pozo de estos enviarlo a la planta de tratamiento, tendría que gastar muchísimo en cañería acá, el otro también. Entonces, de esta manera se produce una optimización de costos. Entonces, por acá dijimos que salía el líquido, el gas, y por acá salen los líquidos. Entonces, van a entrar al tanque de la batería, que ya ahí empieza a producirse una pequeña separación entre lo que es el agua y el petróleo, nada más, porque el gas lo hemos ya separado para la planta de gas. Luego, para poder mejorar la separación, lo que yo hago es hacerlo pasar, como dijimos, por un calentador. ¿Qué es lo que hago? Si yo caliento lo que es el petróleo, voy a hacer que se me separan las fases. Entonces, por un lado voy a tener, al calentar, disminuye la viscosidad del petróleo y eso hace de que se separe mucho más fácil la fase de agua con la fase de petróleo. La fase de petróleo va hacia arriba y la fase de agua queda abajo, por densidad. Y luego pasa por un másico. ¿Qué es el equipo este? Es simplemente que me mide la cantidad de líquido que está entrando a mi planta. ¿Para qué hago esto? Por el hecho de que si yo tengo conciencia de que entran tantos metros cúbicos, el balance másico que yo tengo que tener a la salida de la planta es que me salió de ese compuesto que yo voy a tener, tanto que viene por dos, agua y petróleo, me tiene que cerrar que salen tantos metros cúbicos de petróleo y tantos metros cúbicos de agua, para que me dé la parte del balance. Pero como yo tengo parte de agua también, parte de gas que me queda pequeñamente ocluido, hago con masa. Por eso se llama separador másico. ¿Por qué? Porque mido en masa para que directamente pueda llegar a cerrarme el equilibrio. Luego paso por un free water knockout se llama esto, que es un separador de agua libre. Porque cuando yo calenté y lo tengo en el tanque y después caliento,
es mucho más fácil la separación del agua. Entonces, este equipo, que es el Free Water, es agua libre, saca toda el agua y lo que entra acá al tanque cortador va a ser nada más que el petróleo con agua emulsionada. ¿Cuál es el agua emulsionada? Es el agua que se encuentra en pequeñas gotitas. Nosotros dijimos que se acuerdan de que tenía una masa grande de petróleo y pequeñas gotitas de agua. Bueno, esa agua se encuentra ocluida. ¿Qué quiere decir? Que emulsionada. ¿Por qué? Pues directamente hay un equilibrio entre toda la masa de petróleo y las pequeñas gotitas de agua. Entonces, sí o sí, el tanque cortador me trata el petróleo y las pequeñas gotas de petróleo. Acá, el tanque cortador actúa con un agregado de productos químicos, que eso no se preocupen porque lo vamos a ver en profundidad, bien analizado. Pero yo acá le agrego un producto químico que hace que esas pequeñas gotitas, con la temperatura y les cambio la tensión superficial de la gota, hace de que al disminuir la tensión superficial y al tener temperatura, yo estoy dando mucho mayor energía a esa masa de agua y petróleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las pequeñas gotitas de agua que se encuentran ocluidas dentro de la masa de petróleo tienen una gran movilidad. Y esa gran movilidad hace que choquen esas gotas, como disminuyo la tensión superficial de la gota, o sea que la esfera de gotita cada vez va a estar más debilitada, choca con otra gota y se hace una gota más grande. Y de esa manera decanta. Entonces, el tanque cortador es un tanque que lo que hace es separarme. Fíjense en esta flecha que de acá es el agua que yo separo. Y por acá continúa nada más que el petróleo, con muy poquita cantidad de agua. Entonces, pasa por acá el petróleo por un tanque lavador. ¿Qué es el tanque lavador? Es que yo le agrego agua dulce para sacarle la cantidad de sales que tiene que tener ese petróleo. Y eso lo mezclo con agua. Estos diseños de los tanques están pensados justamente para eso. Son diseños API que diseñan de tal manera de que favorece muchísimo el mezclado del agua dulce con con el petróleo, para que las gotas que me quedaron en el petróleo, en el tanque cortador, vienen con mucha sal. Cuando se mezclan con las gotitas de agua dulce, se hace un promedio, disminuye y me baja la concentración de sales. Esa concentración la envío también a este colector y por acá sale el petróleo en especificación. El petróleo en especificación, groseramente, tiene que tener como máximo un 1% de agua y 100 gramos de sales por metro cúbico. Le estoy contando una historia, hagan de cuenta que es un cuentito, porque después lo vamos a ver bien. Entonces, si yo entro con ese petróleo con 100 gramos máximo, ¿no? Con 100 gramos de sales por metro cúbico y menos del 1%, está en condiciones de despacho. Y todo el agua que fui separando viene por acá. Entonces, hasta el despacho, toda esta parte se llama planta de tratamiento de crudo. Vuelvo a repetir, todo este equipo, esta suma de equipos, se llama PTC, planta de tratamiento de crudo. Nosotros separamos en el free water, en el tanque cortador y en el tanque lavador todo el agua. Esa agua va a ir a un tanque pulmón. ¿Qué es un tanque pulmón? Es un tanque grande que puede llegar a ser de 8 o 10 mil metros cúbicos, en el cual se colecta todo el agua. Entonces, como es un tanque muy grande, yo le doy tiempo de residencia. Ese tiempo de residencia ayuda a que directamente por densidad, si me quedaron pequeñas gotitas de petróleo, porque les vuelvo a repetir, la separación no es perfecta, sino de que me van a quedar pequeñas gotas de petróleo en el agua y a su vez en el petróleo me van a quedar pequeñas gotitas de agua. Por eso es que llega al 1%. Entonces, ese tanque pulmón, que es tan grande, lo que hace es jugar con las densidades y como los hidrocarburos son más livianos que el petróleo, se va hacia arriba y el agua queda abajo. Entonces va a un tanque skimmer. ¿Qué es un tanque skimmer? Es un tanque de barrido. Skimmer es barrido. Entonces, la parte de petróleo, las gotitas de petróleo, como fueron a la superficie,
Acá yo tengo un rebalse que no está marcado acá para no confundir con flechas de entrada y salida. Entonces, esa pequeña película de petróleo que está, la hago rebalsar por una salida que tiene el tanque y enviar al tanque cortador. Entonces, no se me escapa ni una gotita de petróleo. ¿Por qué? Porque fíjense que ustedes, si entran en el ámbito financiero o en cualquiera de los diarios, ustedes fíjense, y esto va a ser una tarea que voy a preguntar a cualquiera de ustedes, cómo hacen para medir el precio en dólares del barril de petróleo, y ustedes me van a decir en el día de hoy cuánto es, porque eso tienen que fijarse en el ámbito financiero y ahí tienen todas las materias y los precios. Entonces, depende mucho de que ese petróleo puede ser el Brent o puede ser WTI y tiene un determinado precio en dólares. O sea que si yo desperdicio petróleo, estoy perdiendo plata y no me conviene. Entonces, el skimmer lo que hace es que el agua queda abajo y recupero todo el petróleo y lo mando nuevamente al tanque cortador. El agua que viene, como yo le dije que acá vuelvo de nuevo al tanque pulmón de agua, voy a tener que por tiempo de residencia, todas las arenas, los pedacitos de óxido que pueden llegar a venir y todo lo demás que tienen peso, como yo le doy un tiempo de residencia, ¿qué es lo que va a pasar? Se empiezan a depositar y me quedan en el fondo. O sea que son sólidos decantables, o sea que directamente van hacia el fondo por la propia gravedad. ¿Por qué? Porque al dar el tiempo de residencia disminuyo muchísimo la velocidad de flujo. Esa velocidad de flujo hace de que empiece a rotar, le doy mayor tiempo, entonces todos los elementos que son más pesados que el agua van a decantar en el fondo. Luego, pero sigue, continúan productos que directamente son partículas que pueden llegar a ser iones cargados o pequeños flocks que directamente me cuesta poder llegar a decantarlo. Entonces, entran en un equipo que se llama agente de flotación, que es un huenco, que yo agrego un producto químico que lo que hace es aglutinar todas las micelas que están en el agua, forman un floc grande, precipitan, y de esa manera el agua que yo saco ya me viene con muy pequeñas partículas de sólidos. Paso por la etapa de filtrado. En el filtrado puedo llegar a retener sólidos que pueden llegar a tener 10 micras, 15 micras. Entonces, todo lo que es la parte esa la retengo en los filtros. Va a un tanque nuevamente, a un tanque pulmón, y de ahí se inyecta a la formación. Fíjense que yo acá tengo pozos que producen petróleo y acá es al revés, pozos que me producen inyección. El agua que yo tengo acá, que me produce la planta de tratamiento de agua, que son todos estos equipos, no la puedo tirar al río Limay. ¿Por qué? Por el hecho de que hemos tenido gran cantidad de sales, y si yo la tengo en un agua dulce, aguas abajo, produzco un desastre ecológico que es impresionante, porque todos los que hagan, las ciudades que tengan aguas abajo, captación de agua, no van a poder tomar el agua porque va a tener una cantidad tan grande de sales que directamente no es potable. Entonces, sí o sí, todo el agua que yo separo de lo que hago de la extracción de petróleo tiene que volver de nuevo a la formación. Y eso es lo que yo hago. Entonces, acá voy a tener los pozos inyectores, estos vienen a esta parte y vuelvo de nuevo a inyectarlo en la formación. ¿Qué hago con eso? Es de que en la medida que yo voy, esto lo vieron en geología, que si yo saco de la formación petróleo, evidentemente estoy disminuyendo la presión con que la formación tiene todos esos fluidos ocluidos. Entonces, cuando empiezo a liberar esa presión, me empieza a disminuir la presión de formación. Cuando yo inyecto el agua nuevamente, produce un aumento de presión en la formación y mejoro la optimización de la extracción. Entonces, acá tengo dos situaciones. Por un lado, voy a hacer de que no produzco daños ecológicos o ambientales al no tirar en un río, en la parte de las sales que yo hago de la separación del petróleo. Y en segundo lugar,
de que aumento la presión de formación de tal manera de que esto hace de que en un momento determinado voy a aumentar la presión de formación y tengo un rédito económico al poder hacer una extracción de mayor cantidad de petróleo, porque al estar más presión me va a fluir mucho mejor y de esa manera empiezo a tener mejor rendimiento de la extracción de petróleo. ¿Quedó claro? Sí, profe, ¿Se me durmieron? Se entendió Hola. bien, profe. Listo. Continúo. Bien, profe. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Esto es en el caso de un yacimiento en el cual somos muchísimos para subir un avión, así que vamos a ir en varias escalas, ¿no? Pero hagan de cuenta que yo en este momento tomamos un avión y estamos volando arriba de un yacimiento. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Va a ser esta distribución, en las cuales, si lo vemos desde arriba, vamos a ver distintos tipos de instalaciones. No se asusten por las cañerías, porque directamente cuando estén trabajando en yacimiento se van a volver locos siguiendo cañerías. Así que hagan de cuenta de que vamos a tomar con buena voluntad y poder hacer el seguimiento. Acá abajo, en color verde, tengo los pozos productores. Tengo pozos de gas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que voy a tener distintos tipos de aportes. Fíjense en que yo tengo acá un pozo productor, me siguen, ¿no? Es decir, en la batería, en la última que tengo en la parte de la izquierda, la superior, voy a tener un pozo productor y otro pozo productor y un tercero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que esos pozos son los que yo les decía que colecto todo el petróleo y lo mando a una batería. Acá se ve bien, cuando yo lo veo desde la parte aérea, de que si este pozo iría hasta la planta de PTC, sería una cantidad de metros de cañerías. Este sería otra cantidad de metros y este también, entonces saldría carísimo la instalación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se optimiza colectando todos los aportes en una batería y de ahí sale un solo caño que lógicamente va a tener un diámetro mayor, puesto que van a ser la suma de los tres pozos productores, pero gasto una sola instalación. Entonces, acá yo voy a tener, dijimos, pozos productores, se juntan en la batería y eso hace de que en un momento determinado va acá y llega hasta la PTC. ¿Qué dijimos que era la PTC? Es la planta de tratamiento de crudo. Acá deshidrato y desalo. Le saco el agua y le saco las sales. Entonces, sale en especificación y lo puedo cargar al oleoducto de entrega, que es, supongamos que yo le vendo acá a la destilería de Plaza Winkle. Entonces, mi yacimiento saca aporte de las baterías, va a la PTC y acá, estando el petróleo en condiciones, produce la entrega. A su vez, voy a tener pozos que voy a tener de gas. Entonces, de la batería, ¿se acuerdan que yo les dije que tengo un separador? En el separador sacaba todo lo que era líquido y separaba todo lo que era gas. Entonces, de cada una de las baterías voy a mandar lo que yo separé de gas. ¿Y a dónde van a ir? A la planta de tratamiento de gas. Entonces, acá tengo una batería que me envía una cantidad de metros cúbicos de gas. Esta también. Y acá tengo pozos de gas solamente, que también los mando a la planta de tratamiento de gas. Acá vamos a ver que se hace todo lo que es deshidratación, se saca agua, se saca los contaminantes, se saca los pesados, se saca todo lo que es las gasolinas y se envía nada más que lo que es el gas. Y esto va a un gasoducto. Y ese gasoducto lo puedo mandar a cualquier lado, ¿no? Es decir, a una ciudad para distribución del metano, o puedo exportarlo a Chile, puedo hacer infinidad de cosas. Entonces, ya tengo
definida la planta de tratamiento de crudo, la planta de tratamiento de gas. Y a su vez, ¿se acuerdan que la planta de tratamiento de crudo me separaba todo lo que era agua? Entonces, esa agua que yo separé de todos los procesos, me va a ir a una planta de tratamiento de agua salada. Y a su vez, la voy a enviar a una planta que puedo llegar a ser la planta de inyección de agua salada. ¿Por qué? Porque se acuerdan que nosotros, voy a llevarlo acá. Nosotros dijimos que el tanque pulmón entraba para este lado y entraba a los pozos inyectores. Ahora bien, esos pozos inyectores, en el cual yo inyecto el agua, tiene que tener una determinada presión. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que la formación tiene una presión muy elevada. Y a su vez, el agua que saco de acá tiene un determinado recorrido. Por fluidodinámica hemos visto de que todo el agua o todos los fluidos que van por una cañería tienen una pérdida de carga, que va a ser una pérdida de carga, si la queremos medir, en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, acá yo voy a tener que tener una bomba muy grande para poder vencer toda la pérdida de carga del agua más la pérdida que tiene de formación. Supongamos que yo estoy trabajando en esta formación a 110 kilos por centímetro cuadrado. Y a su vez tengo un recorrido de 20 kilómetros. Entonces acá voy a tener una pérdida de carga, supongamos de 4 kilos, más lo que tengo de presión acá de formación. La bomba esta tiene que superar la suma de los dos. ¿Quedó claro? Entonces, sí, profe. Bueno, y acá tengo entonces la planta de tratamiento de agua salada, la planta de inyección de agua salada, y estos son los distribuidores y acá van a cada uno. Estos pozos son los pozos inyectores. Entonces, del punto de vista de un yacimiento, esto es lo que van a encontrar ustedes. Esto lo van a ver desde plantas que son de yacimientos no convencionales como de yacimientos convencionales. Entonces, esto es para que tengamos una idea de todo lo que es la parte del proceso de una distribución, de que se extrae el petróleo hasta las plantas que vamos a tener, que va a ser la PTC, planta de tratamiento de crudo, la PTG, la planta de tratamiento de gas, y las plantas de inyección de agua dulce y agua salada. Después vamos a ver una modificación que se hace en algunos yacimientos con aguas dulces, pero es decir, lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, ahora lo vamos a ver en un diagrama en bloque de qué es lo que se hace en cada uno de ellos y con esto vamos a terminar. Nosotros dijimos que los pozos productores vienen colectados, pasan a través de la batería, sacamos el líquido por un lado y el gas por el otro. Entonces, ¿qué hacíamos? En el gas hacíamos la planta de tratamiento de gas. Esta planta de tratamiento de gas pasa por una parte de filtrado, para que el filtrado hacemos la retención de todos los componentes sólidos que pueden venir. Luego pasamos, esto les vuelvo a repetir, se lo estoy contando nada más. Después lo vamos a ver a fondo, o sea que no se preocupen. Van a un endulzado. ¿Qué es el endulzado? Es la eliminación del gas este que decíamos que era el sulfídrico. ¿Por qué? Porque cuando el gas tiene gas sulfídrico, es un gas agrio. Y si le saco el gas sulfídrico, es un gas dulce. Entonces, por eso se llama el proceso endulzado, porque de acá elimino todo lo que es sulfídrico. Después elimino el agua, o sea que es un proceso de deshidratación, para que no se me formen los hidratos, que era el taponamiento de líneas. Se lo digo, no se acuerdan ahora, pero van a ir de a poco conociendo. Luego saco la remoción de licuados. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos carbono 5, carbono 6, carbono 7? Bueno, esos gases se encuentran en estado líquido, no en estado gaseoso. Entonces, separo esos líquidos para poder llegar a que queden nada más que el gas. Comprimo, lo llevo al gas en venta y de ahí ya me saca para vender lo que sea propano, butano y metano.
Los licuables, o sea, las gasolinas, las estabilizamos con temperatura para poder separar el resto de las pequeñas contaminaciones que quedan de livianos, y eso va a transporte, a venta, etcétera, etcétera, a exportación. Y esto sería la distribución de lo que vamos a ver en gas. Y en petróleo, en líquidos, perdón, vamos a separar lo que es el petróleo y lo que es el agua. El petróleo deshidratamos, que en el tanque separador, desalamos, que es el tanque de lavador, estabilizamos, endulzamos, esto es por un tratamiento pequeño de temperatura, y almacenamos y transporte. O sea que de acá ya sale al oleoducto. Y el agua pasa por una separación de fases, por una filtración, desagregación, reinyección o disposición. Bueno, yo acá había puesto de que, a ver, ¿dónde estaba? En esta. Inyectaba a la formación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo, supongamos que ustedes en un momento determinado se encuentra un nuevo yacimiento, y ese yacimiento todavía tiene una cantidad muy baja de agua, pero es decir, hay que usar el agua que se separa del petróleo, hay que mandarla a algún lado. Y hay veces que hacer un acueducto para enviarlo hasta la planta de otro yacimiento nos sale carísimo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos conectamos con la parte de la Secretaría de Recursos Hídricos y les pedimos, si es factible, poder definir un pozo inyector que se llama pozo sumidero. Ese pozo sumidero no entra en la formación, sino que va a estar en un lugar que está conectado a una determinada formación que ya está estéril. Entonces, todo el agua que yo separo la inyecto justamente a esa formación. Entonces, no contamino, no cambio ningún tipo de características propias del yacimiento, y de esa manera cumplo con las especificaciones que me pide Medio Ambiente para no contaminar, ni siquiera enviarla a algún lugar donde puedo llegar a tener algún tipo de problema. Bueno, esto, para terminar acá, tengo esto se lo voy a enviar, que la batería, los manifold, el colector pasa por un filtro, por el másico, por los free water, un calentador, tanque cortador, pasa por otro calentador, tanque lavador, de ahí sale ya a la bomba, pasa a la unidad de rechazo, a la unidad LAC y a la venta. Y después, la parte de agua va a la planta de tratamiento de aguas saladas, y por el otro lado, esto sería la distribución de lo que es la parte de petróleo y la entrega. Con esto vamos a terminar. Continuamos el martes que viene. No es feriado el martes, ¿no? No. No. Bueno, el martes que viene voy a tratar de ya ser puntual a las 9. Voy a enviar este diagramita y voy a enviar el pattern para que ustedes empiecen a leer y a conocer las características de cada uno de los hidrocarburos. Profesor, sí. ¿Cómo va a ser la modalidad de cursado? Eso por ahí no sé si lo... Mirá, prácticamente esta materia tiene algunos trabajos prácticos que van a ser, por ejemplo, en el caso de lo que habíamos hablado, que hacíamos, todo lo que es teórico es esto, lo que estoy diciendo, y hay una parte, porque no hay parte práctica. Es decir, antes teníamos un ensayo de laboratorio que hacíamos acá en geología, que hacíamos análisis de incrustaciones para que conociéramos las composiciones de hierro, las composiciones de distintos tipos de sales, hacíamos una medición de grados API de petróleo, todo eso lo manejábamos. Evidentemente, con este tipo de situaciones no podemos hacer nada práctico. Claro. Entonces, la otra que habíamos buscado era el hecho de que se hicieran por comisiones trabajos. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Por ejemplo, si teníamos tipos de corrosión, clasificación, se preparaba, por ejemplo, uno de los trabajos era
ver todo lo que era la parte de corrosión microbiológica. Esto en general, como vienen con muy buen conocimiento de microbiología 1, los de química, tomábamos los alumnos de química para que prepararan todo lo que era corrosión bacteriológica en bacterias sulfato reductoras y en bacterias precipitantes de hierro, que buscaran ustedes todo lo que es el trabajo y lo presentaran. Evidentemente en este momento es muy difícil porque no tengo suficiente tiempo para poder hacerlo, pero voy a buscar, voy a pedir ayuda a ver si me pueden dar una posibilidad de que esa presentación la hagan por grupo. La otra era, en el caso de inhibidores, existen distintos tipos de inhibidores. Hay algunos inhibidores que son químicos y otros que son físicos. Hay procesos de que se pintan las cañerías internamente y eso hace de que no tengan, aumentan la vida útil de las cañerías. Entonces, se hacía un trabajo sobre lo que eran materiales de agregado en cañerías para protegerlos. Son polímeros, etcétera, etcétera, y se trabajaba con dos comisiones, una para poder hacer lo que era productos internos y otro productos externos en cañerías. Esa era la otra. Y después en protección catódica había 3 comisiones para poder hablar sobre corrosión impresa y sobre criterios en cañerías de ductos y casing. Después había otro grupo que trabajaba sobre lo que es la parte de características de los compuestos metalúrgicos, sobre aceros especiales, y la otra era trabajar sobre lo que era la parte de las plantas. Pero bueno, es decir, con esas comisiones, pero somos tantos que me es imposible en este momento, y para colmo estoy solo ahora en la cátedra, así que corregir los parciales y corregir todo eso es prácticamente casi imposible. Así que vamos a tener que hacer presencial la explicación de todo esto y los parciales y contando con la responsabilidad de ustedes para el estudio. Está bien. ¿Los parciales tenés programado fechas más o menos? Uno es cuando se termina la parte de incrustación. Toda esta parte de las características de estabilidad. Cuando hablamos de los índices de estabilidad, problemas, toda esta parte vamos a hacer un parcial sobre lo que es la parte de incrustación. Después entra la segunda, que es todo lo que es corrosión, mecanismo de corrosión, y no sé si corrosión microbiológica va a ser el segundo parcial. Y un tercero, que va a ser lo que es la parte de protección catódica y instalaciones de superficie. Van a ser 3 parciales. Las condiciones acá van a ser que tienen que aprobar los 3 parciales para que se apruebe la materia. No hay promoción. Bien. ¿Alguna otra duda? Por mí. Acá podemos abrir el micrófono y preguntar. Ya terminé con mi clase. Si hay algún otro compañero que tiene duda. Disculpe, profe, ¿hasta dónde van a ser los parciales que estaba anotando y se me pasó ahí? No llegué. Uno es cuando terminamos, yo lo voy a avisar con anticipación, lógicamente, no va a ser de sorpresa. Cuando terminemos todo a hablar de incrustación, ahí voy a tomar un parcial. El segundo, cuando terminamos todo lo de corrosión. Es factible que por ahí entren algunas preguntas entonces de corrosión biológica. Y el tercero va a ser lo que es protección catódica y plantas, instalaciones de superficie. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buen día, profe. Con respecto a trabajos prácticos, ¿se realizan en grupo o de forma individual? ¿Qué cosa? Los trabajos. ¿Los que vamos a hacer en comisión? Sí. Esos se van a hacer por grupo. Van a ser el grupo de 4 o 5, más o menos. Buscaremos a ver cómo lo podemos hacer. Lo que sí, les vuelvo a repetir,
es muy difícil poder hacerlo porque van a tener que presentarle el trabajo en PowerPoint y hacer la exposición, porque si no, lo más probable que sucedía en otros años, que después se eliminó esto, era el hecho de que uno trabajaba, hacía el trabajo y los otros ponían la firma. Entonces la idea es que todos salgan con el conocimiento y eso que lo transmitan a todos sus compañeros, ¿no? Era de esa manera como se quiere lograr. Pero vamos a ver cómo voy en tiempo, ¿eh? ¿Otra? Profe, yo le quería consultar, ¿el link para las clases siempre va a ser este o usted va a ir mandando? Bueno, vamos a ir cambiando al número el número de clases, ¿no? Acá empezamos con este y luego va a ser clase 1, 2, 3, etcétera, etcétera. ¿Y eso se lo manda siempre a un compañero que va a ser el encargado de...? ¿Quién está como coordinador? ¿Está ahora, hoy? Sí, profe, acá estoy, hola. ¿Cómo es tu nombre completo? Así te presentás. Juan Ignacio Cárdenas. Bueno, Juan va a ser el que ya tiene aprobado el parcial por el hecho de ser el que colabora. No, mentira. Dale. Pero Juan Carlos va a ser el que va a coordinar todo eso. Así que el que sepa cocinar le manda una tarta de manzana, el otro de cerca para colaborar. Y por el otro lado va a ser el que va a recibir hoy a la tarde o mañana. No, hoy a la tarde tengo clase de nuevo, así que no. Mañana voy a enviar el Patton y algunas de las distribuciones de equipos para que vayan visualizando y empiecen a estudiar todo lo que es la parte de la presentación de las características de agua. Se lo voy a mandar en castellano y creo que me mudé, por eso es que tengo una serie de cosas que las tengo en distintos lugares y me cuesta coordinar todo para mandarlo también en inglés. Así que se lo voy a mandar en castellano primero y bueno, denme unos días para poder organizarme un poco. ¿Otra pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Si usted sabe las materias que se necesitan de química. Las tenía. ¿Por qué no envías a la secretaría de tu facultad? Ellos tenían todo lo que eran las condiciones. Bueno. A la secretaria del departamento. Dale. No sé si cambiaron o no algunas materias, pero eso lo tienen bien en claro. Y espero que todos los que están anotados estén en condiciones para cursarlas, ¿no? Es decir, esto les aclaro por el hecho de que encima de que tenemos toda una recarga de cosas, alumnos y todo lo demás, muchas veces nos quedan a nosotros las condiciones para que ustedes cursen y si se anotaron es porque están en condiciones para cursar la materia, ¿no? Eso lo doy como sentado, ¿no? ¿Es así? Bueno, creo que el silencio es que significa que sí. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? ¿Quedamos tan pocos? No, profe, por mi cuenta no tengo dudas. No, profe, yo nada tampoco. Yo tampoco, profe. Bueno, muy amable, muchas gracias. Nos vemos entonces el martes. Hasta el martes. Perfecto. Profe. Vale, profe, chao.